¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Esta es la segunda parte de la historia de mi vida, la historia de cómo llegué a mi manera de pensar. O sea, no he llegado como al clímax, en el momento en el cual como que me siento y autoanalizo toda mi vida, que al final estuvo lleno de rencores, porque si estuviste en la primera parte y si no has visto la primera parte, te invito a que la veas para que entiendas todo lo que va a seguir pasando. Entonces, se me pasaron algunos detalles, que fue que cuando vivía con mi mamá, que mi mamá todavía estaba aquí en Panamá, yo estaba muy chico y veía muy poco a mi hermana. Pero recuerdo que cuando veía a mi hermana era una cosa muy bonita, porque aunque pasábamos poco tiempo, teníamos una conexión muy grande. Obvio, eso desde que yo estaba chiquito se creó, porque como les dije en la primera parte, pues yo vivía con ella, con la familia de ella, yo estando bastante chiquito. Entonces, continúo entonces con lo que había mencionado antes. A los 18 años me mudo con mi mejor amiga. Mi mejor amiga, me quedo como unos meses con ella, porque ya le había dicho a mi mamá desde Estados Unidos me dijo, déjame ver cómo te consigo un lugar para que entonces tú vivas en esa casa, y entonces ya tenemos una casa alquilada para cuando yo vaya, entonces yo me quedé ahí, no gaste en hotel, porque cada vez que ella veía nos quedábamos en hoteles. Ella venía con dinero, ella ahorraba todo el año para como que sopesar, era más que nada. Obvio, yo no la juzgo, en su momento sí, siendo completamente honesto, tenía algo de rencor y probablemente la juzgaba mucho porque yo, siendo un niño y siendo un adolescente, decía, pero yo ¿por qué no estoy con mi mamá? ¿Por qué mi mamá no está? Y ella estaba allá con una persona con la que se había ido para allá de aquí de Panamá, se fue para allá con él. Y obvio, eso sin uno entenderlo, sin una madurez, uno se queda como chuzo. Le duele porque quisiera estar con su mamá o que su mamá estuviera. Entonces, la jugaba mucho, pero ya no lo hago porque ella tomó las decisiones que tenía que tomar o que sentía prudente. Porque al fin y al cabo no me faltó nada. Tuve varios privilegios que muchas personas no tuvieron por el sacrificio eso que ella hizo. Me explico. Lo veo ahora sí, obviamente después de mucho análisis, de mucho pensar y de mucho perdón, porque es lo primordial, que quiero dejar claro que perdonar, más que nada perdonarte a ti mismo por pensar cosas y perdonar a las personas por tomar decisiones que de repente te afectaron. Entonces, continúo. Cuando me quedo un tiempo con mi mejor amiga, pues nada, sucede, mi mamá encontró un lugar donde yo viviera, y recuerdo que me mudé a los 18 años solo a una casa de 3 recámaras, 2 baños. Grandísima en San Antonio, grandísima era la casa. Y yo solamente tenía un colchón, un cooler que era mi nevera, una estufita que compré, chiquitita. Recuerdo que tenía una olla arrocera y ya. Recuerdo que mi primera Navidad allí a los 18 años fue súper triste, súper triste, porque literalmente mi hermana, aquí viene nuevamente a la palestra, ella fue y me cocinó un arroz con guandú. Yo no sabía cocinar mucho, solamente tenía la teoría. Fue como un tema de eso un poco interesante. Mi hermana llega a la casa y me dice, yo te voy a cocinar algo. Me hizo un pollo guisado, me hizo arroz con guandú y creo que ya sí, ya. Y me lo dejó hecho y yo a las 12, literalmente llorando, me senté en el piso, porque yo solo tenía un colchón, no tenía nada en esa casa, y yo me senté en el piso con eso y le di gracias a Dios por la Navidad y oré con llanto los fuegos artificiales, ¡pa! Y yo solo en esa casa comiéndome la comida que me había hecho mi hermano. Entonces fue súper difícil, fue bastante triste, en verdad. Pero nada, de ahí salí y recuerdo que en ese tiempo no había Uber, no había Drive, no había nada. Y entonces los taxis, era Navidad, y eso era, ¿qué problema agarrar un taxi? Nadie estaba como por eso. Yo salí caminando para ver dónde cogí un taxi, agarré un taxi para venir acá a Villalucre, que es donde estaba la familia de mi hermana, que mi papá, mi mamá Yolanda, muy importante. En la primera parte ya empecé a dejar claro la importancia de mi mamá Yolanda.
Y sigue todavía, porque todavía sigue. Y todo bien. A los 19 años ya eso normal. A los 19 yo me quedo viviendo ahí solo, a los 19, 20, 21, 22 años. Aproximadamente entre los 22 y 23 años. Vivo solo en esa casa, pero obviamente, ¿qué sucede? Ahí entra mi hermanito menor. No el más menor, que ya les expliqué, ese tema está súper complicado, pero vayan a verlo. Mi hermano, de la misma madre, que él estaba súper pequeño. Me acuerdo que él tenía como 13 años cuando entró como un tipo de rebeldía con su papá y le dijo a mi mamá y él se fue a vivir conmigo. Entonces quedé siendo yo ahí criando un adolescente con 20 y tantos de años, una cosa loquísima. Y nada, obvio, en lo que iba pasando el tiempo, mi mamá iba comprando cosas para la casa, que se sillón, que se la televisión, entonces ya la casa estaba más acoplada, nevera, etcétera, etcétera. Entonces mi hermano comienza a vivir conmigo. Entonces, ¿qué sucede? Que en un momento en el cual ya la persona como de la casa, como que ya no quería alquilarle más, no sé cómo era el tema, porque yo no pagaba el alquiler, lo pagaba mi mamá. Me acuerdo que estaba súper barato para ese tiempo, no ha subido las cosas de la inflación. Pero bueno, la cuestión es que toca mudarse. Y mi mamá en ese momento está pasando por un divorcio en Estados Unidos. Divorcio de la persona con la que se fue. y, y yo en ese momento tengo que pasar por todo eso y ella no tiene como la solvencia económica para eso. ¿Y qué sucede? Que al final del camino yo agarro y tengo que ver cómo hago yo. Me encontré un lugar que iba a mudarme para Río Abajo, pero mi hermana en ese momento está embarazada de mi primer sobrino. Y ella dice, y yo le digo, ¿sabes qué? Tú necesitas más que yo. Y yo entonces me voy a Panamá Viejo, donde un amigo, se llama Reinaldo, lo quiero muchísimo, y él me deja quedarme en su sala a los 22, 23 años. Y mientras tanto, yo conseguí otro lugar. Mi hermana no le gustó porque era un lugar bastante peligroso para su embarazo. Para su embarazo estaba bien, pero para cuando naciera el niño no estaba tan bien. Así que ella decide mudarse, entonces yo me mudo a Río Bajo. Estando en Río Bajo pasan muchas cosas porque obviamente ya estoy viviendo solo, mi mamá no tiene la solvencia porque está pasando por el divorcio y no me ha podido ayudar como me estaba ayudando, pero ya yo comienzo a entender que es que tengo que ver por mí mismo y comienzo yo entonces a ver cómo busco el dinero. Literalmente intenté vivir el baile y era muy difícil. Literalmente yo me paraba tempranísimo de la mañana. Muchas gracias. Me paraba tempranísimo de la mañana y Suso, me acostaba súper tarde, llegaba a la casa a 1 de la madrugada y para pararme a las 6, 7 de la mañana, de una clase aquí, con coreografías por acá. Trabajé en discotecas, inclusive trabajé en discotecas de ambiente, en todas. Fui coreógrafo, fui bailarín de discotecas de ambiente como tal. Ahí entendí el pensamiento de muchas personas. Sinceramente, con todo esto yo lo que quiero siempre dejar claro es que pasaron tantas cosas en mi vida que en el momento que todavía no he llegado, que yo supongo que va a tener que ser en la tercera parte, llega un punto en el que yo siento y digo, ¿qué voy a hacer con todo lo que ha pasado en mi vida? Y a eso es lo que quiero llegar, que eso fue lo que me llevó al razonamiento, al despertar de conciencia. Comienzo a pensar las cosas y comienzo a actuar de una manera diferente. Pero continúo. Estoy viviendo en Río Abajo, pero entonces ya no puedo, mi mamá no puede y me toca mudar. Entonces, ahí entonces me mudo nuevamente para Panamá Viejo, donde mi amigo, hasta cuando consigo un trabajo y entonces ya me mudo solo a vivir en San Francisco. Vivo en un apartamentito en San Francisco. Ahí recuerdo que para ese entonces conocí a la primera persona que llegué a amar. Ella, voy a decir el nombre, ella se llama Stephanie. Solamente voy a decir el nombre. Entonces, me enamoro, pasó. En esa relación fue bastante caótica. Fue hermosa por una parte, pero caótica por mi culpa. O sea, literalmente yo era una persona completamente inmadura que no sabía vivir el presente y juzgaba a esa persona por su pasado. Y pasaron muchas cosas, fui una mala persona con ella, pero la amaba muchísimo, pero la verdad no sabía. Entonces,
espera la tercera parte.